Uno de los grandes hallazgos y sobre todo aportaciones que otorga el autodescubrimiento está relacionado con información sobre ti mismo o sobre ti misma. ¿Cuántas veces no nos preguntamos por qué vivo esto, por qué me sucede, por qué no logro aquello, por qué no se me dan tales cosas? Preguntas, preguntas y muchas preguntas. En otra variante, ¿por qué tengo estos rasgos, estas características? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué soy temeroso, temerosa? O sea, hay muchas cosas, muchas. Y bueno, una de las experiencias, de las primeras experiencias que en lo personal tuve, experiencias de interiorización profunda, el viaje hacia el centro de tu propia alma, fue el percatarme, fíjense cómo son estos asuntos, fue el hecho de descubrir, porque yo sí me hacía esas preguntas. Bueno, en la familia somos muchos hermanos y cada uno con características más, menos, en fin, pero yo sí me preguntaba, ¿por qué tengo estos rasgos emocionales? ¿Por qué me siento de este modo? ¿Por qué soy en aquel tiempo preocupón, ansioso? En fin, sí me preguntaba. Y resulta que en un trabajo, en una práctica de interiorización profunda, me conecté al momento en que estaba dentro del vientre. Bueno, hoy en día ya estas prácticas, hombre, ya por donde quiera ya se pueden vivir, pero en aquel tiempo, honestamente, dirían, en mis tiempos, no, eso no era tan común. Y en ese viaje hacia el interior, me conecto con el interior, en ese proceso de gestación con mi mamá física. Y resulta que ahí me podía sentir, me podía percibir en el interior. Pero ¿qué creen? ¿Qué meterio? Resulta que ahí en ese interior, así pequeñito, empecé a sentir, así literal, empecé a vibrar como sentía y vibraba mi mamá física. ¿Qué significa eso, meterio? Que las angustias, los pesares, los sufrimientos, las preocupaciones que ella sentía, yo las experimentaba como mías. O sea, bueno, ahora lo comento así, yo no decía, bueno, esto es de mi mamá y otra cosa soy yo. No, pues para eso se requiere mucha conciencia, un buen trabajo interior, y en aquel tiempo yo no tenía muchas herramientas. Y es ahí, en ese punto, donde empecé a tomar conciencia, a darme cuenta que muchas formas que yo ahora en aquel tiempo mostraba, formas de ser, actitud, cómo me sentía, cierto tipo de autolimitaciones, ahí me di cuenta de dónde venían. Dije, Dios santo. Literal, eso venía, en este caso, decía, de las angustias, de las preocupaciones, de los temores de mi mamá física. Y ahí comprendí hoy que ya son premisas, ya está bien investigado, ahí comprendí la interconexión entre lo que hoy llaman el inconsciente individual, es decir, entre mí a nivel del alma, y cómo estaba conectado energéticamente, y esa energía lleva información, estaba conectado, pues la de buenas o la de malas, con toda esa carga anímica, emocional que traía mi mamá. Eso, bueno, en aquellos ayeres, no, eso fue como, yo dije, quiero escribir libros, a ver cómo le hago. No, hoy en día ya ustedes levantan una piedra y hombre, ya pueden experimentar todo eso con mucha facilidad. Pero no, estoy hablando de hace como 30 años, no, o más años. Bueno, pues todo eso a mí me ha permitido, en el proceso que llevo de investigación y también de autodescubrimiento, ir acomodando no solamente las investigaciones nuevas a nivel general, sino también todo aquello que de alguna manera me ha tocado. Me siento muy afortunado por también vivir, porque una cosa es investigar, leer, y todo eso es muy correcto.
pero tiene un saborcito el vivirlo. Y por eso la mayoría de las cosas que yo comparto aquí con ustedes, yo se los digo así tal cual. Oigan, todas estas cosas yo las conozco. O sea, no crean que, bueno, sí las he investigado, sí las he leído, claro, claro que sí. Pero muchas de esas cosas, aquí tienen a alguien, aquí tienen a alguien que las ha vivido en carne propia. Por eso les digo, oigan, yo he caminado por pura terracería. Y bueno, todo esto se los comparto, porque el título que voy a reflexionar en esta ocasión con ustedes está relacionado justamente con esa interconexión. ¿Sabías que tú traes cosas? Incluso estás repitiendo cosas, pero no necesariamente, claro, pueden ser algunas, pero no necesariamente aspectos de felicidad, de amor, de éxito, de fortuna, que sí las hay. Pero la mayoría de tus experiencias, sobre todo en esos reveses, en esos tragos amargos, en esas bilis que tú haces, en esas preguntas que yo hace rato les compartía, ahí hay una interconexión de eso que tú estás viviendo con lo que vivieron tus papás, tus tíos, tus abuelos. Y es que esto es muy útil, esto es muy didáctico, porque de alguna manera nos permite comprender cosas finalmente de ti. Por eso no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a lo que vives. Emeterio, que me traicionaron, que me pusieron el cuerno, no el de la abundancia, sino los otros que dices, yo creo que ha de ser la única. Oh, no, por Dios, no. Antes de que los cuernos te los pusieran a ti, se los pusieron a tu mamá, a tu tía, o a tu abuela, a tu bisabuela. Es que de eso estoy hablando. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Aunque sean experiencias adversas, muchas de ellas incluso dolorosas, ahí les va, agárrense bien, hay una parte en ti que no las quieres soltar. Aunque se conviertan en problemas, en dolor de cabeza, te lleven incluso a la ruina en algunos asuntos, aún así hay una parte de ti que no las quiere soltar. ¿Cómo de que no, Emeterio? Yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo. ¿Pero por qué? Ahora sí les comparto el título. O sea, casi me llevo todo el en vivo, ¿verdad? El título de esta reflexión es el siguiente: cosas que te arruinan por lealtad familiar. Como lo estás escuchando, hay cosas que te afectan, que te arruinan, y te seguirán arruinando y te seguirán afectando, y todo por mantener esa lealtad familiar. Dice, y de lo agradable, Emeterio, también lo sentías. En esa experiencia que yo te platico, no conecté con esos aspectos que seguramente estaban ahí, con los aspectos elevados o los valores elevados, esa buena energía. Bueno, en esa experiencia en particular, no conecté con esos aspectos. Porque además estos procesos tienen como propósito, y ese es el potencial espiritual que tienen como propósito una cosa. ¿Cuál, Emeterio? El que tú tomes conciencia de eso. Porque si tú tomas conciencia de eso, paras esa inercia que traes a nivel inconsciente. Y si tú tomas conciencia, entonces detienes ese mecanismo, y ahora ya no, solamente falta la toma de acción para hacer algunos ajustes, alguna corrección en tu mente, en tu enfoque, en tu sentir, desde la conciencia, y se sanan. Y por eso sí, en esa ocasión era solamente ese punto.